Listo, bueno, ahí ya comencé a grabar. Entonces, nuevamente les deseo una feliz tarde. Estamos en la última clase de encuentro sincrónico de conservación de la biodiversidad. Ya estamos pues en la etapa final. Vamos muy avanzados pues con las actividades. Igual este espacio es para resolver dudas, como siempre les he dicho. Y también para dar una clase así rápida, magistral, como con los temas principales de lo que está colocado en este caso en la tercera unidad. Eh, entonces estoy pendiente. Cualquier inquietud, y si no, entonces yo comienzo de una vez a dar la clase. Voy a comenzar a compartir la pantalla y comenzamos las actividades. Listo, ahí estamos entonces. Bueno, entonces, pues yo creo que ya es más que claro cómo es la dinámica que tenemos con la materia. Veo que hay buen compromiso con ella. Hay algunos que no han hecho absolutamente nada. Es decir, que pues prácticamente desistieron, no sé si la cancelaron o no, pero la mayoría que han estado acompañando el proceso pues vienen realizando las actividades sin ningún problema. Estamos ya en la tercera parte sobre uso sostenible de la biodiversidad. Ahí está la temática colocada, los documentos de lectura, las actividades a realizar y básicamente pues como en todas las clases que realizamos acá sincrónicas, lo que se hace es darle una revisada a las fechas y compromisos establecidos, en este caso para la unidad 3. partiendo, partiendo de la base de que el día de hoy, mayo 15 de 2002, es la fecha límite para entregar una actividad de seguimiento que estábamos realizando desde el principio de la materia, que empezó el 7 de marzo, que es el monitoreo de una especie de fauna o flora, y que hoy el día de hoy es la fecha máxima para entregarla. Espero pues que la estén entregando sin ningún inconveniente. Por el momento he recibido pues dudas generales, pero todo dentro de lo normal. Bueno, y ya en cuanto a la unidad 3, que se llama Uso Sostenible de la Biodiversidad, la cual se pretende o tiene como propósito desarrollar esta competencia en los estudiantes, que ustedes comprendan las diferentes alternativas existentes para el manejo y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, principalmente pues a través de la lectura de algunos documentos, de alguna normatividad y de algunas herramientas virtuales que inclusive ustedes mismos están investigando para el trabajo que se realiza acá, que tiene que ver con compilación sobre estrategias de uso sostenible de la biodiversidad, casos exitosos donde se implementen acciones para el uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, dentro de las fechas, ya estamos en la parte final de la materia, tenemos un cuestionario típico como los que hemos realizado, que sería para el fin de semana dentro de 15 días, o sea, para empezando el viernes 27 hasta el domingo 29. Tenemos la actividad de estrategias de uso sostenible de la biodiversidad que ya está abierta y que la pueden subir hasta el próximo domingo. Básicamente eso es lo que nos queda pendiente, además de esta. De redes sociales o aplicaciones para el uso sostenible y manejo de la biodiversidad, de las cuales hay muchas en internet que ustedes pueden buscar. Redes sociales de Facebook, de Instagram, donde se difunda información relacionada con el uso sostenible de la biodiversidad, o aplicaciones que existan y que ustedes identifiquen, aplicaciones para celular, ¿cierto? Básicamente como eso, para divulgar información, para consultar información sobre flora, sobre fauna, sobre sonidos de pájaros, por ejemplo, de aves, para uno poder saber a través del sonido del ave conocer cuál es la especie que está siendo escuchada, para informar sobre el avistamiento de alguna especie en particular, una araña, un reptil, en fin. Hay diferentes tipos de aplicaciones que son muy útiles hoy en día para uno apoyar la conservación de la biodiversidad y aprender al respecto. Entonces, esa es pues como la otra actividad que está colocada ahí, que hace parte del seguimiento. Entonces, básicamente nos quedan pendientes estas cuatro cosas, además de la actividad que hay que entregar el día de hoy sobre el seguimiento de una especie de fauna y flora. Bueno, eso es pues como desde lo general. Ya con respecto a lo temático, entonces siguiendo pues la misma dinámica que hemos tenido durante todo el semestre,
Estamos en esta tercera unidad de la materia conservación de la biodiversidad, en la cual tenemos como propósito principal entender qué significa y qué se hace en Colombia para el uso sostenible de la biodiversidad, partiendo de la base de que tenemos que romper como un paradigma o un mito o una visión romántica o algo así relacionado que muchas personas piensan que la biodiversidad no se puede tocar, no se puede explotar, no se puede usar. En Colombia sí se puede usar, siempre y cuando se haga de manera sostenible. Bueno, tenemos algunas referencias colocadas pues tanto en texto como en documentos como en páginas a visitar. Una de ellas es la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Otras son algunas experiencias que hay en Colombia sobre estrategias complementarias de conservación, que muestran diferentes estrategias a nivel nacional. Hay un tema muy importante en lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad en Colombia y su uso sostenible, y es la participación de las comunidades en las estrategias de monitoreo, de seguimiento, de conservación de la biodiversidad. Entonces tenemos pues un documento que nos presenta de una manera general los lineamientos para que las comunidades que conviven con la biodiversidad pues participen de forma directa en su conservación. Hay un, hay un sistema, hay una página que es el SIAC, el Sistema de Información Ambiental de Colombia, donde podemos acceder a mucha información sobre la biodiversidad en nuestro país. Aunque esta mañana pues dándole una revisión a estas herramientas y a estas cosas, me llevé la sorpresa de que esta página está siendo, parece, actualizada. Entonces los enlaces y varias cosas ya no están activos. Ahorita les voy a mostrar un poco cómo está quedando, pero veo pues que comparado a cómo estaba hasta hace un semestre, que la verdad hacía 6 meses no la revisaba, está mal, o sea, parece como que la están reestructurando. Entonces, según eso va a tocar tener paciencia, porque esta página es muy útil, el Sistema de Información Ambiental de Colombia, no solamente para conocer sobre biodiversidad, sino sobre el recurso hídrico, suelo, cambio climático, una cantidad de información relacionada con la gestión ambiental en nuestro país. Pero bueno, hay que tener paciencia porque parece que la están como que reestructurando. Y finalmente, pues también hay una lectura más como una recomendación de diferentes normas, el marco normativo para la conservación y la protección de la biodiversidad en nuestro país. Esos son los documentos pues, que se colocaron ahí recomendados y que lógicamente son útiles también para el cuestionario que ustedes deben diligenciar. Yo confirmo que sí estamos acá y que sí estoy grabando. Sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces digamos que el mensaje principal de esta última parte de la materia de conservación de la biodiversidad es que nosotros debemos de entender que la biodiversidad en nuestro país y la conservación de los servicios que prestan los ecosistemas en realidad es un proceso que está bien planificado, que está bien planificado. O sea, nuestra biodiversidad no está sola. Hay una normatividad, hay unas instituciones, hay todo un equipo de profesionales, de normas, de instituciones que están en pro de la conservación. Sabemos que hay muchas debilidades, que hay muchos problemas, hay grandes problemas de deforestación, por ejemplo, ¿cierto? De pérdida de ecosistemas, pero por lo menos debemos reconocer que desde el punto de vista institucional y normativo tenemos grandes avances y respaldo en este sentido desde el Estado colombiano. Pero entonces eso también implica que debemos comprender que la biodiversidad en nuestro país no es una cosa de adorno, no es una fotico colocada en la pared, un portarretrato, ¿cierto? Como una orquídea pues ahí para solamente mirarla ya y adorarla, no. También tenemos que entender que esa biodiversidad se puede usar y se puede aprovechar. Nosotros podemos tener acceso, lógicamente con los permisos pertinentes. Lógicamente habrá regiones donde no se puede, habrá especies que por su condición de vulnerabilidad o de riesgo de extinción, pues seguramente van a tener una restricción o inclusive una prohibición en su aprovechamiento. Pero la mayoría de nuestra biodiversidad se puede aprovechar, siempre y cuando ese aprovechamiento se haga de manera sostenible. Ese es el punto importante pues, de esta unidad, que ustedes conozcan que eso es real, o sea, en Colombia se puede aprovechar. No podemos alarmarnos, no podemos así simplemente asustarnos y decir qué está pasando, el gobierno no hace nada, no. Primero hay que preguntar si eso que se está haciendo está dentro de la norma del uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en nuestro país. Bueno, y hay un asunto muy importante que está pues colocado en esta unidad y tiene que ver con que
esa gestión y ese uso adecuado de la biodiversidad depende de que se haga una gobernanza, una gestión, un manejo de los ecosistemas y de los espacios donde está nuestra biodiversidad, un manejo que sea participativo, es decir, que las personas, las comunidades, los grupos sociales, sean indígenas, sean afro, sean campesinos, sean empresas ecoturísticas, todo quien esté, todas las personas y actores sociales, como dice acá el documento, que estén conviviendo con la biodiversidad deben participar en esos procesos de gestión y uso sostenible de la misma. Eso es uno pues, como de los mensajes principales que tiene esta normatividad sobre gestión sostenible de la biodiversidad. Bueno, nosotros desde 2012 tenemos, afortunadamente, como les digo, siempre pues esto lo recalco mucho en clase y ustedes lo tienen muy claro, estoy seguro, que la norma no es suficiente, pero peor es que no tuviéramos ni siquiera norma, ¿cierto? Que no tuviéramos ley al respecto. Nosotros desde 2012 tenemos una política que ordena, que orienta, que define cómo debemos conservar nuestra biodiversidad y nuestros servicios ecosistémicos. Esto se da a partir del 2012 con esta política que tiene una sigla pues que es impronunciable, ¿cierto? Que no vale la pena pues ni intentar pronunciar porque eso no tiene cómo pronunciarse esa sigla. Pero lógicamente no solamente desde 2012 tenemos esas medidas, esas normas para conservar nuestra biodiversidad. Digamos que ese es como el punto donde se organizan todas, se llegan a una misma estrategia, pero desde años anteriores venían haciéndose esfuerzos que podemos inclusive encontrar en esa misma política. Ahí podríamos, de acuerdo a los intereses que cada uno de ustedes tengan, pueden encontrar diferentes normatividades asociadas. Por ejemplo, la política de conservación de los bosques es del año 98. Para la política para la gestión adecuada de la fauna silvestre es del 97. Para la conservación y desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y costeros desde el 2001 y así sucesivamente. Para los humedales de aguas dulces, es decir, de zonas interiores del país, de las zonas de la Orinoquía, de la zona de los Andes, de la Amazonía, desde el año 2001, inclusive como hemos visto en las unidades anteriores. La biodiversidad también se conserva en las ciudades y hay una política para eso, que es la política de gestión ambiental urbana del año 2008. Hay un elemento que es transversal a la conservación de la biodiversidad y es la conservación adecuada del recurso hídrico, que tiene su propia política. Y así muchas otras pues, que ustedes pueden encontrar inclusive en uno de los capítulos de esta Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad, unos capítulos pues, que hacen una retrospectiva sobre la diferente normatividad que existe en nuestro país para la gestión y el uso sostenible de nuestra biodiversidad. Bueno, dentro de eso y a partir de la Ley 99 de 1993, que es la Ley del Medio Ambiente, que creó dentro de otras cosas el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, desde el año 93, en Colombia tenemos actualmente lo que se llama el Sistema de Información Ambiental de Colombia, el SIAC. El SIAC, el SIAC es una herramienta de consulta muy útil para conocer diferentes estudios, información, mapas, estrategias, políticas, normatividad para la conservación, para la gestión ambiental en general de nuestro país, pero podemos hacer zoom, por ejemplo, en temas que nos llamen la atención, en biodiversidad, en suelos, en cambio climático. Creo que tienen inclusive temas asociados a la salud humana, dependiendo de las calidades de los ecosistemas en diferentes territorios del país. Entonces hay información sobre la biodiversidad, sobre la biodiversidad en zonas marinas, en los bosques y otro tipo de información. Aquí es donde les digo pues que esta mañana, chequeando que todo estuviera en orden, descubrí que este SIAC ha cambiado mucho y por el momento pues no, infelizmente no puedo aprovecharlo de la misma manera que lo aprovechaba en los semestres anteriores, haciendo pues como un recorrido por todo él. Pero básicamente pues les quiero mostrar qué es el SIAC, ¿cierto? Ese sistema de información ambiental de Colombia es una herramienta muy importante de consulta. Aquí preguntan cómo funciona un poco ese SIAC, cómo está estructurado, qué recursos tiene, infografías, videos, mapas. Hay una parte que se llama geoservicios, que es donde generalmente encontramos esa información principal. Pero acá es donde descubrí, no, disculpen, bueno, puede ser en geoservicios o en geovisor, pero vamos a geovisor. Acá en geovisor es hasta donde el semestre pasado
podíamos tener muchísima información totalmente organizada sobre la biodiversidad de nuestro país. Es una información pues que lógicamente yo conocía muy bien porque pues también trabajo muchos de estos temas, pero solamente pues como para darles un contexto de la información que yo veo acá, no alcanzo a ver ni el 2% de todo lo que este SIAC tenía anteriormente en temas de, por ejemplo, de bosques, de pérdida de bosques, en temas de humedales, en temas de páramos, de POMCAS, que POMCAS es Plan de Ordenamiento para el Manejo de las Cuencas Hidrográficas, de Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, de degradación de suelos. Es decir, es muy rico y pues ya quedé con la curiosidad, debo de averiguar qué pasó porque no entiendo por qué está tan desactualizado. Pero aquí entonces, bueno, aquí por ejemplo hay uno sobre cambio climático, pero realmente no vale la pena en este momento pues como explorarlo, pero sí es muy importante que sepan que él existe. Se llama el SIAC, el Sistema de Información Ambiental de Colombia. Listo. De todas maneras, haciendo pues como una búsqueda preparando la clase, me encontré que hay unos mapas que pueden pues, ser interesantes para algunos de ustedes, ¿cierto? Entonces esos mapas están acá donde es SIAC, catálogo de mapas, con este link. Vamos a entrar. Entonces este catálogo de mapas nos presenta mapas para diferentes temáticas que pueden ser importantes, por ejemplo la oferta del recurso hídrico, la amenaza que puede generar el recurso hídrico en nuestro país, por ejemplo captaciones de aguas superficiales y subterráneas registradas en el sistema de información del recurso hídrico, en fin, dependiendo de los intereses que cada uno de ustedes tenga. Entonces, por ejemplo, para el recurso hídrico hay muy buena información, muchísima. Lo que pasa es que ya no es tan amena en su consulta, pero ella pues sigue estando ahí. Acuíferos en Colombia, vertimientos en cuerpos de agua registrados en nuestro país. Pero pues nuestro tema de biodiversidad, que es el que más nos interesa, también tiene pues una serie de mapas. Biodiversidad y mapas de bosques, bosques en el año 90, bosques en el 2000, cambio en el bosque, en fin, una cantidad de información. Y pues a esa información se puede acceder a través de diferentes fuentes. Una de esas fuentes es lo que se llama el shape. El shape es la unidad, es como la extensión para los archivos que se trabajan en un software, en un programa que se llama ArcGIS. ArcGIS es un programa especializado en cartografía, en manejo de mapas, para los que manejen esos temas, o también los podemos consultar en PDF. Entonces, por ejemplo, miremos un mapita por acá que me llamó la atención, cómo han cambiado los bosques en nuestro país entre el año 2015 y el año 2016. Entonces uno también lo puede consultar en PDF y al identificar y al entrar en este mapa, básicamente este mapa lo que nos muestra es que esos punticos rojos son las zonas donde en el año 2015 había bosque y en el año 2016 ya no hay bosque. En otras palabras, son las zonas donde se está deforestando de una manera más considerable el bosque en nuestro país. ¿Dónde están esas regiones? Eso se llaman puntos calientes, puntos rojos, o sea, puntos donde los que estamos interesados en trabajar los temas asociados a la biodiversidad deberíamos centrar nuestros esfuerzos. Entonces, por ejemplo, lógicamente tenemos toda la zona de la Amazonía aquí en lo que se llama los frentes de deforestación, toda esta zona del Caquetá, Guaviare, acá entre la zona del Huila y el Meta hay un lugar que parece ser es una de las zonas más calientes desde el punto de vista de la pérdida de la biodiversidad en nuestro país. Está la zona del Cauca también, acá la zona que limita con Ecuador, en esta zona de Nariño, el Chocó en todo lo que es el Urabá antioqueño. El Urabá se evidencia como una de las zonas donde mayor se pierde biodiversidad en Colombia. Y vale la pena pues mostrar cómo Antioquia, que uno pensaría que Antioquia todavía no tiene muchos bosques, tiene, pero Antioquia es un departamento bastante deforestador, como se ve acá, está llena de punticos rojos. Antioquia es una zona con alta deforestación, principalmente en esta zona que es el nudo del Paramillo, en los límites con el departamento de Córdoba, hacia la zona de Caucasia, limitando también ahí con Dabeiba, esa zona pues como entre el Urabá y un poco el Bajo Cauca, y esta zona que se llama la Serranía de Perijá, que es una región muy rica de nuestro país,
pero es una zona donde también se presentan muchos problemas de conflicto armado. Tal vez muchos hemos escuchado un territorio que se llama los Montes de María. Cuando uno escucha en televisión en los noticieros los Montes de María, es precisamente esto acá. Es una zona de muchos intereses porque por aquí hay mucho petróleo, mucho oro. Aquí fácilmente cualquier grupo armado se puede esconder porque esto es gigantesco, pues uno aquí no lo ve, pero esto es gigantesco. Pero también está siendo destruido por alguien o algo que se llama el ser humano, que acaba con todo lo que encuentra a su camino. Tenemos otra zona aquí bastante, por ejemplo, está acá al lado, limitando con Venezuela, como está también siendo deforestada. Entonces, así sucesivamente, muchachos, este SIAC nos puede presentar mucha información que nos ayuda a entender cómo está siendo utilizada de manera buena o mala nuestra biodiversidad. Como les digo, pues me quedo cortico porque no entiendo bien como la estructura nueva que tiene. Yo lo veo muy como que lo están reestructurando, pero entonces ahí está. Entonces, es parte de lo que les quería mostrar. Ese SIAC es un sistema de información bastante interesante de conocer. Bueno, entonces también dentro de la información que está colocada en los textos se habla un poco de lo que significa entender ese concepto de usar sosteniblemente la biodiversidad y los servicios que prestan los ecosistemas, ¿cierto? Dentro de eso hay un concepto pues que la clase pasada yo les mencioné, que probablemente para muchos pues no es de dominio, pero que es importante que lo vayan conociendo, tratando como de dominar un poquito, que se llama los servicios de aprovisionamiento. ¿Qué significa eso? Significa todos esos productos que nosotros podemos obtener, aprovisionar de la biodiversidad. Algunos de ellos, por ejemplo, como estos que están acá, que pueden ser productos silvestres. Por ejemplo, este de la izquierda arriba, no sé si la flechita se ve, la fotico, es un cacao. El cacao es un producto que se cultiva, pero que también se puede obtener del bosque, ¿cierto? Hay otros corozos, muchos productos, otras frutas que son tropicales, ¿cierto? Entonces la biodiversidad nos ofrece nuestros ecosistemas nos ofrecen diferentes productos que nos aprovisionan y que nosotros podemos utilizar de manera sostenible. Entonces, ¿qué son esos servicios de aprovisionamiento de nuestra biodiversidad? Están constituidos por los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas, alimentos, fibras, madera, leña, la misma agua que podemos utilizar del ecosistema, el suelo, pieles. Hay personas que esta palabra, pues yo pensaría que no debería de ir ahí, pero hay personas que utilizan mascotas de la fauna silvestre, ¿cierto? O sea, digamos que no es una actividad legal, pero que es real que muchas personas pues tienen en sus casas tortugas, pajaritos, que hoy en día pues uno pensaría eso ya no debería ser, pero sabemos que y probablemente alguno de ustedes tenga. La invitación es a que por lo menos pues ya soltar un pajarito de esos de una jaula pues es como condenarlo a muerte. Pero en caso tal de que ya fallezca o algo suceda con él, por favor no tener pues más especies en las casas. Eso es vergonzoso pues muchachos hoy en día. Que una persona que esté pasando por una universidad tenga la capacidad de tolerar una especie silvestre en su casa, dentro de su casa, un erizo, una tortuga, un ave, un primate. Ahora pues que mi opinión al respecto es que hoy en día, dada la información que tenemos, nuestro nivel de formación, eso es absurdo pues e inaceptable que suceda, ¿cierto? Entonces ahí está la invitación dejada pues por ustedes y sus familiares. Entonces podemos obtener alimentos, productos forestales como madera, para leña, para cocinar, ¿cierto? Otros productos del bosque que no son de madera, que no son maderables, artesanías, semillitas de colores para hacer collares, para hacer manillas, para hacer colgandejos, como decimos coloquialmente, y colocarlos en las puertas, en las ventanas, en fin. Todo eso se puede realizar siempre y cuando se haga de manera sostenible. ¿Qué significa de manera sostenible? Que no se explote irracionalmente, es decir, que respetemos los ciclos del ecosistema, los ciclos de la naturaleza. Eso no es tan sencillo, pero normativamente así es que está establecido. Cerámicas, joyas, pieles, carne, etcétera. Recursos genéticos que pueden ser utilizados al servicio del ser humano. Ingredientes para la comida, para colorear, para pintarnos, para hacer una cantidad de cosas, aromas, plantas medicinales, para los productos de la farmacia, que en la primera unidad hablábamos un poco de eso, como el conocimiento de las personas que viven en estos bosques a través de las plantas que son medicinales, podemos colocarlo a nuestro servicio a través del uso sostenible. Bueno,
Hay un mensaje muy importante en lo que tiene que ver con la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es que tenemos que sacarnos de la cabeza que el único responsable por conservar la biodiversidad es el gobierno. Entonces esa costumbre que tenemos, no es que el gobierno no hace nada, el gobierno no sirve para nada, es que el gobierno no actúa, es que el gobierno es corrupto, es que el gobierno no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Si nos quedamos en eso, muchachos, nos quedamos prácticamente en ese círculo vicioso de no aportar. Hoy en día, todos los actores de Colombia, todas las personas, independientes, son empresarios, campesinos, estudiantes, indígenas, eh, lo que sea, deportistas, todos tenemos un compromiso y nuestro papel es leer, interpretar, analizar cuál es nuestro compromiso dentro de eso, o sea, qué podemos hacer, qué estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se habla de estrategias complementarias de conservación cuando se dice que no solamente el gobierno es el que las debe liderar. Y cuando yo me refiero al gobierno, no es el presidente que está en Bogotá, no. Me refiero a los gobiernos departamentales, gobiernos municipales, bueno, las gobernaciones, a las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Todo eso hace parte del gobierno. Pero las estrategias complementarias, que en ese documento hablan de ellas, son esas que no hace el gobierno, o sea, que hacen otras personas, empresas, por ejemplo, la empresa privada, hoy en día tiene un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad. Cuando una empresa, por ejemplo, como Argos, como esas grandes de nuestro país, como EPM, como Nutresa, la Nacional de Chocolates, esas Zenú, no sé qué, cuando quieren vender un producto en el extranjero, y eso lo deben de someter pues a esas negociaciones internacionales, ellos tienen que demostrar que están aportando a la conservación de la biodiversidad de nuestro país, porque si ellos no cumplen con esos indicadores, no pueden vender en el exterior. Y es así. Pues uno podría pensar, sí, pues eso se puede manipular, se puede manejar, más o menos, no es tan sencillo. Ellos tienen veedores, tienen auditores, tienen empresas, inclusive consultoras internacionales que le hacen seguimiento a ese compromiso que hay con la conservación de la biodiversidad. Coloquemos un caso concreto. Zenú, ¿cierto? Zenú que produce carne procesada. Si Zenú, si Zenú no tiene la capacidad de demostrar que ese ganado que ellos compran o que ellos crían, que ellos engordan para producir chorizos y todos esos embutidos y todas esas cosas que venden Zenú, lo hacen en lugares donde ellos no tumban el bosque, ellos tienen que demostrar eso. Ellos tienen que demostrar que ellos no están tumbando el bosque para establecer ganadería y que están haciendo una buena gestión de las aguas y una cantidad de elementos. Ellos tienen que demostrar todo eso para poder competir en el mercado internacional. Entonces, vuelvo y les digo, no es solamente el gobierno el responsable por la conservación de la biodiversidad. Entonces, esas estrategias complementarias se dan en zonas donde se implementa una acción por grupo, o un grupo de acciones por actores sociales que pueden ser comunidades, pueden ser instituciones, pueden ser empresas, que tienen diferentes intereses y esquemas para administrar, manejar, asegurar la preservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad de nuestro país, incluyendo también la biodiversidad cultural, que ya como habíamos visto en las unidades anteriores, no es solamente conservar el pajarito, el reptil, la araña, el gusanito, sino que se tiene que garantizar que se está respetando la autonomía, que se está respetando la vida, la calidad de las poblaciones humanas que conviven con la biodiversidad. Sabemos que en Colombia no es así, no es tan así, entre otras cosas porque Colombia, el gobierno actual, por ejemplo, no se ha comprometido con el cumplimiento del convenio de Escazú, que es un convenio que existe, seguramente ustedes han escuchado al respecto, escribámoslo por acá, convenio, pacto, ¿cierto? Ahorita reviso eso, dice. Es un convenio que en su momento Colombia firmó, con el cual muchos países del mundo, más que todos los países más biodiversos, se comprometían a que iban a respetar a las comunidades tradicionales y a los líderes defensores de lo que llamamos líderes ambientales, ¿cierto? Líderes defensores de las personas y de la naturaleza. Ese convenio Colombia lo tenía que ratificar hace como 2 años y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Por ejemplo, ahora en la campaña política que hay candidatos que abiertamente dicen que si ganan van a ratificar el convenio de Escazú. Hay otros que simplemente no dicen nada, ¿cierto?
porque ratificar ese convenio significa tener unos compromisos muy importantes, más que todo con los pueblos indígenas y afros, y esos compromisos pueden ir en contra de unos intereses económicos en estos lugares. Entonces ahí se da pues como todo eso. Pero es norma, es compromiso, debería hacerlo, también aportar a la conservación de la diversidad cultural de nuestro país. Bueno, hay otro elemento ahí colocado pues, en ese mismo documento de la gestión compartida de la biodiversidad como estrategias complementarias, y es lo que yo les decía, entender que no solamente el gobierno es el encargado de conservar nuestra biodiversidad. Por ejemplo, aquí nos hablan, en ese documento nos hablan de cuatro tipos de gobernanza. Una gobernanza tipo A, que es la gobernanza que uno podría llamar tradicional, esa que siempre nos imaginamos, esa que es la que hace el Estado en diferentes escalas, a nivel nacional, departamental, municipal, a través de los entes territoriales, municipios, gobernaciones, etcétera. Pero no es la única manera de gobernar y conservar la biodiversidad. Por ejemplo, hay una gobernanza tipo B que se da de manera compartida entre el Estado y entes privados y organizaciones de base. Por ejemplo, es cuando el gobierno aporta recursos para que organizaciones comunitarias, empresas o las mismas empresas dan recursos económicos, sea porque están obligadas a tributar, a pagar o porque lo hacen de manera voluntaria, para que un tercero, sea una organización, una ONG, una comunidad local, una junta de acción comunal, un grupo ambientalista, un grupo de jóvenes conservadores de la naturaleza, cualquier cosa así parecida, también aporten a la conservación. Entonces es una forma de gobernar o de ayudar a conservar que no es solamente del Estado. Hay una gobernanza tipo C, donde cada uno de nosotros de manera particular, podemos aportar nuestro granito de arena de manera voluntaria para ayudar a conservar la biodiversidad, o podemos liderar nuestros procesos. Tenemos nuestra finca, tenemos un grupo de colegas que estamos haciendo un proceso voluntario de ir a limpiar una quebrada, de hacer campañas educativas para la conservación de una especie, de un ave, en fin. O sea, hay muchas formas de aportar a la conservación y no solamente esperar a que el gobierno lo haga. Además, porque ellos tienen otros, están ocupados en otras cosas. Estos temas para un gobierno como el de Colombia, dadas las situaciones del conflicto armado, sociales, económicas, una cantidad de cosas, el tema de la biodiversidad es un tema por allá colocado en el último listado de las actividades a realizar. Y hay una gobernanza tipo D que se da a través de los grupos étnicos y las comunidades locales, más que todo las comunidades afrodescendientes y los indígenas tienen una forma particular de conservar su biodiversidad debido a las características que tienen ellos como organizaciones. Ellos manejan los territorios de manera colectiva, los indígenas y los afros, ellos no es como lo normal que sucede en los que no somos parte de esas comunidades. Yo soy el dueño de mi tierra, yo soy el dueño de mi finca, yo veré qué hago con mi finca, yo puedo ayudar o no. En los territorios colectivos es diferente porque la propiedad de la tierra es colectiva. Entonces, por lo tanto, gobernar la biodiversidad en esos lugares es diferente a las otras cosas. Entonces, por eso se habla de esos cuatro tipos de gobernanzas. Hay un documento pues que también está colocado ahí para la lectura y que revisa algunas experiencias en Colombia de cómo ha sido la gestión y el monitoreo participativo de la biodiversidad. Por ejemplo, aquí traigo pues como este mensaje de uno de los líderes de uno de los territorios de nuestro país que se llama Liborio Moreno, donde dice que el espacio de ellos, ese territorio donde está la biodiversidad, para ellos es considerado como un espacio de y para la vida, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ahí en el documento hay diferentes como opiniones y experiencias de personas, comunidades que han participado en procesos, disculpen pues ahí que redunde, participativos para la conservación y el monitoreo de la biodiversidad en nuestro país, que es un tema muy interesante, que vuelvo y les insisto acá, que esta materia no es solamente un tema ambiental, por ejemplo, acá inmediatamente uno ve la tecnología en gestión comunitaria, planeación y desarrollo social, haciendo procesos, liderando, acompañando procesos en los cuales las comunidades locales se vinculen a la gestión y el monitoreo participativo de nuestra biodiversidad. Bueno, aquí hay un mensaje pues que también van a encontrar ahí en el texto. Yo creo que no es necesario pues como leerlo así textualmente. Y básicamente muchachos eso es pues, lo que está colocado así como en la temática general. Voy a revisar acá lo que dice está escribiendo. Daisy, no, pero es que si ya la hiciste,
ella se abre, o sea, ella se abrió en un momento y en ese momento era cuando la podías hacer, o sea que cuando lo hiciste es porque ya se había abierto, antes era como difícil hacerla, entendería yo, no, si ya la hiciste no hay ningún problema, ahí queda registrada. Igual cuando veas la nota, si de pronto no aparece por alguna razón, inmediatamente me escribes y me dices que, profe, recuerda que yo te comenté y yo ya la había hecho y ya miramos, pero yo entendería pues que no hay ninguna, no habría ningún problema al respecto. Bueno, muchachos, no, entonces ya con esto terminamos. Voy a dejar de grabar. Espérense un momento que es que aquí me da susto porque como es un programa nuevo, que no me vaya a quedar grabada.